Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este día. Queremos honrar tu nombre, glorificarte, bendecirte. En especial, Señor, porque ayer nos acompañaste, estuviste con nosotros. Gracias. Gracias por tu asistencia. Pero hoy que hemos de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús como iglesia reunida, como una congregación de santos, queremos también rogar tu asistencia hoy, Señor. Por favor, ayúdanos, oh Dios. Bendícenos con tu gracia, te lo rogamos. Asístenos por medio de tu Espíritu Santo, por favor. No dejes que nuestras emociones, que nuestro afán, que el cansancio y cualquier otra cosa, Señor, que perturbe la estabilidad de nuestra mente, no deje que aprovechemos este tiempo para glorificarte y para el bien de nuestras almas. Mira que somos débiles. Mira que muchas veces por causa del pecado, nuestra mente divaga, Señor. Se va lejos de estos tiempos. Por eso te ruego que tu nombre sea muy honrado y que no sea en vano que lo pronunciemos hoy. Por favor, Señor,
ten piedad de nosotros y guíanos a una adoración correcta, a una adoración espiritual, una adoración, Señor, en verdad. Te lo rogamos. Ayúdanos. Perdona nuestras maldades por las veces que nos hemos acercado a ti de manera incorrecta. Estamos persuadidos que han sido muchas, Señor. Por favor, perdónanos. Pero ten piedad y ayúdanos a ser más fieles a ti cada día, Señor. Cada día. Como hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo acerca de la santificación. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, a quien tú escuchas con agrado. Amén. Ok, colócame allí, varona de Dios, por favor, el párrafo para leerlo y continuar con nuestras preguntitas. Párrafo número 1, alguien que me ayude a leerlo, por favor. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un corazón nuevo y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias. Párrafo número 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Gracias. Bueno, en las últimas clases hemos estado haciendo esta cuestión de la santificación un poco más práctica, ¿no? A través del testimonio de algunos hermanos que abren su corazón y nos dan ejemplos de cómo el tema de la santificación les ha ayudado, y en especial cómo es eso que Dios ha hecho en ellos un cambio para que dejen de hacer algo y comiencen a hacer otra cosa. ¿Ok? Como lo explicaba el párrafo número 1. Siendo así las cosas, quisiese comenzar de la misma manera, y yo creo que un par de personas van a ser suficientes para que nos conversen cómo le ha ayudado todo lo que se ha aprendido acerca de la santificación. Henry quedó para esta semana, de la semana pasada, y otro hermano que nos dé su opinión, cómo el tema de la santificación y lo que hemos aprendido le ha ayudado en su vida de adoración diaria, en su vida cristiana, además de Henry. Eso no, oye, tiene que ser nuevo, Fidel, ahora dale chance. Ah, no, y llegó Joanny. Joanny era una de las que la semana pasada estaba pendiente junto con Jovigna, y Jovigna participó. Así que bueno, podemos comenzar por Henry. La pregunta, como lo hemos hecho las 2 semanas anteriores, ¿cómo el tema de la santificación les ha ayudado? ¿Cómo lo han visto en su vida? Tú primero, varón. Por medio del Espíritu y de la palabra.
siendo detallistas, minuciosos, agudos, y en mi caso trato de ser intencional en cada lugar donde puedo estar, de tratar de representar al Señor, ¿no? Y aunque obviamente en cada lugar donde uno está siempre habrá circunstancias que nos ataquen, que puedan exacerbar nuestros corazones, datos, incomodarnos. Creo que, por ejemplo, en casa es donde mayormente podemos vivir estas cosas. Y sobre todo la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo me preguntaba estos días, papá, cuando una persona viene y siempre dice algo contra ti y viene otra vez y dice algo contra ti y viene otra vez y dice algo contra ti, es algo como un poco repetitivo. Ya llega un punto donde yo quizás no crea, dice mí. No cree el perdón de la persona. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, hacer alguna aplicación con respecto a eso en él y en mí, de ver lo que el Señor ha hecho con nosotros, por una parte, ¿verdad? La magnitud de su perdón para con nosotros y cuántas veces como dice la Escritura que debemos perdonar. Ok. Y yo le decía, ¿cuántas veces quizás yo he hecho lo mismo contra ti? ¿Cuántas veces quizás yo te he ofendido, digo, ¿qué vas a hacer? Yo decía, perdonar, ¿cuántas veces? Se sacaba la cuenta, 7 veces 7, 60 veces 7, decía, bueno, nosotros 7 veces. Y claro, explicándole un poquito eso, él al final entendió que siempre hay un perdón. Y que esas luchas constantes que tenemos en cualquier lugar siempre deben redundar en el creyente para nuestra propia salvación. Ok. En otras palabras, lo que nos estás diciendo, esa experiencia con tu hijo, hablamos de cómo el perdón forma parte de la santificación. Ok, pero te pregunto, hablando de tu experiencia propia, tus luchas. Por ejemplo, David dijo, mi problema era con la ira y ya se me ha ido ayudando. Antes me iraba, ahora no. Igual que Luis y así otros hermanos. En tu caso particular, ¿es un problema con el perdón o Dios te está ayudando? No, en el caso de él, en mi caso, ¿Con qué lucharías que tú ves que Dios, oye, me he dado cuenta de mi pecado, dejé de hacerlo y estoy haciendo esto? no sé si parece, desde afuera se ve así, pero yo lucho mucho con impaciencia. Ok. Perfeccionismo, lucho con eso. Que las cosas salgan perfectas, aunque Ok. yo lucho mucho con eso también. Y eso me causa impaciencia, Ok. me causa molestia. ¿Y en el tiempo cómo te ha ido con lo de con saber estas cosas? Tengo que ceder y rogar al Señor sabiduría, ser intencional en el dominio propio y avanzar y entender que eso glorifica a Dios. Que un proceso que cada uno podemos tener en nuestra situación. Ok. Entonces, falta de paciencia y perfeccionismo que está ligado con el orgullo en ese sentido, ¿no? Ok, gracias, varón. Joanny. ¿Ah? Bueno, si no te escuchamos tienes que parar, te llevamos al micrófono, te pasas al frente, no sé cómo quieres. Me deprimo mucho y me canso porque lo que hacen en mi cuerpo. Me canso porque fastidio otra vez. Y entendiendo que el Señor es el que me santifica, que necesito la ayuda de su Espíritu Santo, depender de Él, me ayuda mucho, me ha ayudado a arrepentirme, a confesar, a buscar al Señor. Señor, bueno, pequé, tú eres el que estás haciendo la obra en mí. Y he podido ver, aunque no mucho como yo quisiera,
que no mueres, y vas a caer y yo fui el que te supo. Ok. Y el Señor me ayudó mucho en eso. Excelente. O sea, que lo que me estás diciendo o nos estás diciendo es que esto que has aprendido de que Dios te santifica, que no solamente es tu participación, sino que Dios lo hizo y te sigue asistiendo por medio de su Espíritu, te ha animado cuando eres incrédulo. Aunque dijiste que no ibas a mencionar un pecado específico, lo mencionaste, incredulidad. Te olvidas de lo que Dios ya ha hecho por ti y te pones tu mirada en ti misma y eso no te deja avanzar. Pero Dios te ha ayudado al ver que Él está contigo, que su Espíritu está contigo, que te recuerdas las Escrituras y que Él ya te santificó, ¿cierto? Cambió tu perspectiva moral, que es una de las cosas que quiero que hoy hagamos énfasis, y puedes avanzar, cobrar ánimo porque Él es el que te asiste. Ok, perfecto, excelente. El Señor quiera que, así como en la vida de los hermanos que han participado, también esté haciendo en nosotros mella lo que hemos estado aprendiendo y que no lo dejemos solamente con una connotación intelectual, sino que apreciemos esto y que vaya a nuestro corazón. Definitivamente debe haber un progreso en nuestra vida. Y con respecto a lo que nuestra hermana Joanny decía, hay algo que yo quisiese hacer énfasis, porque no quiero que se entienda o la planta está fallando o algo está fallando, o el del sonido. Bueno, entonces, no quiero que se piense que la santificación simplemente es un cambio de estado legal, de estatus legal frente a Dios, ¿ok? Eso lo es la justificación. Eso lo es la justificación, no la santificación absolutamente. Aunque la santificación es un cambio en nosotros delante de Dios, también la santificación implica un cambio moral, que está unido con la regeneración, ¿ok? Que está unido con aquel evento, con ese llamado eficaz donde Dios cambia nuestras inclinaciones porque nos da un nuevo corazón. Y al tener un nuevo corazón, al santificarnos, al cambiar nuestra ética, nuestra posición moral delante de Él, también en la santificación nos hizo santos en los méritos de Cristo, pero también en la santificación cambió en nosotros, nos dio una disposición moral para preferir el bien. Ahora como santos podemos preferir el bien, ¿ok? Los que no son santos delante de Dios, Dios no ha hecho un cambio de posición ni ha hecho un cambio moral en su vida. Es decir, no le ha dado nuevo corazón. Por lo tanto, no pueden caminar en santidad, porque no son santos. El que puede caminar en santidad es porque ya es santo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Las Escrituras, y creo que lo vamos a leer más adelante, usa la palabra santificación de varias maneras, como verbo, como adjetivo, como sustantivo. ¿Qué implica eso desde el punto de vista gramatical? Implica que incluso cuando se habla de la santificación como verbo, como una acción, se habla como, se usa o se presenta ese verbo de manera indicativa y de manera imperativa. ¿Qué significa que el verbo santificar sea usado de manera indicativa y de manera imperativa con respecto a los creyentes? Bueno, significa lo siguiente. ¿Están conmigo? Significa, cuando se usa de manera indicativa, que Dios está diciendo que ya nosotros somos santos. Simplemente está dando una indicación. Ustedes son santos o han sido santificados. Está indicando. Pero también con relación a nosotros se usa de manera imperativa. ¿Y qué significa que sea usado en las Escrituras de manera imperativa? Que Dios nos está mandando ¿a qué? A santificarnos, a ser santos. Santifíquense.
santificados, caminar en pureza, de manera que uno parte del otro. Cuando se usa el verbo santificar en relación con nosotros de manera imperativa, es porque tiene su fundamento en que ya se usó con nosotros de manera indicativa. Es decir, por cuanto ustedes son santos, santifíquense. Dios no le dice a un impío, a un no santificado, santifícate. Porque no puede, no tiene esa cualidad. Él llama a santidad a los que son santos. De manera que, mi amado hermano, la santificación no solamente es algo posicional. O cuando es algo posicional, no implica solamente el cambio de estatus legal delante de Dios, sino que también implica un cambio moral en nosotros. Y esa santidad tiene una implicación práctica que nosotros la hemos llamado la santificación progresiva. ¿Ok? No podemos desligar las cosas desde ese punto. Esa es la diferencia de la justificación con la santificación. La justificación es la declaración como justo delante de Dios. Nuestros pecados son justificados. La santificación, el hecho de que se nos haya hecho santos, cambia también un estatus delante de Dios de nuestra parte, pero también nos da una cualidad ética que viene del hecho de que ya somos santos. Nos han dado un nuevo corazón. Ahora preferimos a Dios. Antes no podíamos. Se nos ha dado la capacidad para anhelar a Dios y todo lo que tiene relación con Él. Antes no podíamos. Y a la luz de esa cualidad, dada a través de la palabra y de su Espíritu, nosotros podemos caminar en santidad, de manera que la santificación progresiva se vuelve sinergista, que implica que Dios está obrando en nosotros y también nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos una responsabilidad? Fácil. El verbo santificar se ha usado con relación a nosotros de manera imperativa. ¿Ok? No solamente, somos santos allá posicionalmente y comenzamos de cero la santificación. No comenzamos de cero. Comenzamos de un estatus, de algo que ya Dios ha hecho en nosotros. Nos ha declarado santos. ¿Ok? Quería destacar eso. Pero continuamos entonces con nuestro párrafo evaluando. Y hemos visto hasta ahora. No quiere que continúe con eso. ¿Está bien? Cuando nosotros leíamos nuestro segundo párrafo del capítulo 13, aprendíamos que la santificación no se efectúa de manera total en el hombre ahora, ¿verdad? Sino que mientras estemos en este cuerpo, mientras el pecado y estemos en este mundo caído con este cuerpo no incorruptible, continuaremos pecando, de manera que la santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. ¿Cuándo se aplica la santificación en su totalidad en el hombre? ¿Cuándo se efectúa? ¿Verdad? Cuando ya tengamos otro tipo de cuerpo que no esté relacionado o tenga relación con el pecado. Entonces, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, por cuanto estamos en este cuerpo, por cuanto aún nos afecta el pecado de Adán. Entonces, más adelante, más. Esto es lo que no hemos visto, ¿verdad? Ok. La pregunta es, a la luz de ese párrafo número 2, ¿qué surge de la corrupción que aún queda en el hombre? ¿Qué surge? Una continua e irreconciliable guerra. Perfecto. ¿Quieres que use otro micrófono? Una
una continua e irreconciliable guerra. Ok. Coloca la respuesta, por favor. Pregunto, ¿por qué surge una continua e irreconciliable guerra en el hombre? ¿Por qué surge? Ok. Elías. Tenemos una doble naturaleza, en este caso, o tenemos, Dios nos santifica, pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, desde el sí. Ok. Y entonces ese remanente de pecado hace que no sea de manera perfecta la santificación, y por eso esa continua e irreconciliable guerra. Ok. ¿Qué más? A la luz de este párrafo, la pregunta que hice, ¿por qué surge una continua e irreconciliable guerra? Por la corrupción que todavía hay, que implica la respuesta que ya dieron nuestros hermanos. Estoy haciendo la pregunta desde otra perspectiva, meramente. De la corrupción surge una guerra. ¿Por qué surge una guerra en el hombre irreconciliable? Por la corrupción que aún queda, que tiene que ver con eso que ya ustedes han mencionado. Dice 1 Corintios 9, 24, 27. Alguien que busque los versículos, mientras comento algo. Fíjense que los autores de la confesión de fe han hecho una afirmación bien interesante, surge y dramática. Es un lenguaje bien dramático e intenso. Surge una continua e irreconciliable guerra. Por ejemplo, díganme un ejemplo que ustedes tengan en sus mentes de una continua e irreconciliable guerra. Hermano, ya va Fidel. Luis. Porque siempre hay idolatría en el hombre. Porque siempre hay idolatría, perfecto. Pero un ejemplo de alguna guerra en el mundo, en el pasado, histórica, que haya tenido esta connotación, que duró mucho tiempo por lo menos. ¿Por allá? ¿Los palestinos contra quién? ¿Ok? ¿Todavía están en guerra? ¿Fidel? Un ejemplo de guerra continua, el histórico sería la Segunda Guerra Mundial, el nazismo contra los demás sistemas políticos que existían. Un ejemplo. Ok. En un caso muy particular, el caso personal de uno, la flojera contra la voluntad de venir los domingos temprano, prepararse para asistir al culto y la gana de seguir durmiendo. Esta mañana yo tenía ganas de seguir durmiendo, pero me puse a pensar, bueno, vamos al culto y me preparo y me levanto, ¿entiendes? Claro. Es una lucha interna continua del ser humano que después a nivel social histórico también se ve. Con tu respectivo cafecito, ¿eh? Claro, es importante. Que te animas, con qué motivación espiritual. Ok. ¿Alguna otra guerra? ¿Alguno ha escuchado de la guerra de los 1000 años? ¿Sí? ¿Cuál es esa? ¿No? Ah, la escuché. Bueno, hay alguien que hubo históricamente una guerra llamada la guerra de los 1000 años. Lo que quiero exaltar con todo esto es lo siguiente. Nosotros es difícil pensar en la historia de la humanidad que haya una guerra irreconciliable porque pensamos en que fue reconciliable en algún momento porque alguno ganó. O sea, no hubo una reconciliación, sino que hubo una rendición. En la historia de la humanidad, desde ese punto de vista, la guerra termina porque vence a alguno. No ha habido una guerra irreconciliable donde las dos fuerzas hayan tenido el mismo poder para mantenerse perennemente peleando. ¿Ok? Sin embargo, imagínense una guerra de tal envergadura, de tal amplitud, y ahora relaciónalo con esta guerra irreconciliable que hay en su propia vida. ¿Ok? Una guerra, muertos, cadáveres, sangre, guerra, pelea, luchas,
Vence uno, otro vence luego, gana una batalla, gana la otra batalla, recobre un territorio, retrocede el territorio, gana esta ciudad, pierde la otra ciudad. ¿No lo han escuchado? De esa manera, piensen en su propia vida. Y nos dice que esa corrupción, por causa de esa corrupción surge una continua guerra irreconciliable. ¿Por qué es una guerra irreconciliable en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber reconciliación? Por doble naturaleza, dice Andrés. ¿Por qué no puede haber? ¿Por qué no hacemos las paces y ya? ¿Por qué no alcanzamos la paz y dejamos esa guerra que tanto nos perturba? No vivimos en paz pensando en que tenemos que luchar y mortificar el pecado. ¿Por qué no puede haber paz? Elizabeth. Excelente. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Implica la respuesta de Elizabeth necesariamente entonces que no podemos estar en paz con el pecado y la corrupción que aún queda en nosotros. En el momento en que usted esté en paz y cómodo con su propio pecado hay un gran problema. Está rindiéndote y siempre cuando se rinde alguien en una guerra hay un vencedor. Y créame que el vencedor está siendo otro que no es la santidad en su vida. ¿Sí lo ven? Por eso no puede haber reconciliación. 1 Corintios 9, 24, 27. Perfecto. El ejemplo que Pablo coloca aquí son dos ilustraciones, uno más amplio que otro. Uno, y el primero es de una carrera, donde los atletas, como algunos que han sido atletas acá y que conocen el ámbito, se abstienen, ¿ok? Para ganar algo. Ellos mismos se abstienen para ganar algo, ¿ok? El segundo es una pelea. Él dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y son dos imágenes del tiempo deportivas, donde se peleaba y donde se corría, propiamente. Y él dice que está peleando con su propio cuerpo y lo golpea. Él entiende que no puede haber una reconciliación en sí mismo. Y hace todo lo necesario. Él no golpea al aire. Él es intencional y acertado en golpear lo que debe golpear para que él pueda ganar. Porque alguien debe ganar. Y nosotros ganamos cuando vencemos la tentación. ¿Sí? Cuando pasamos la prueba. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo a muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa que sea eliminado él? ¿Quién lo va a vencer en esa pelea? ¿Con quién está peleando? Con el pecado. Pero en la ilustración, ¿a quién golpea él? ¿Cuál es su enemigo? Su propio cuerpo. ¿Sí lo ven? O sea que mi propio cuerpo me puede vencer. ¿Cómo, Pablo? Claro, a la luz de todo lo que tiene en mente. Él entiende que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que su cuerpo le gane y ya sea eliminado. Y al ganarle su cuerpo, ¿quién es el que gana? El pecado. La corrupción que aún queda en el hombre. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 1:18. ¿1:18? Sí. Sí. Lo que pasa es que era yo el que estaba incorrecto.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Básicamente dice, o en la explicación, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son 2 hombres que se dejaron llevar por lo que era incorrecto. ¿Qué desecharon esos 2 hombres? ¿Ok? ¿Y qué más? La buena conciencia. ¿Sí? Entonces, vemos que unos hombres desecharon la buena conciencia y se dejaron vencer, por lo cual ellos naufragaron. Pero, en contraste, Timoteo no debe ser así. ¿Qué debe ser Timoteo? Militar. La buena milicia. Ponerse en eso, activarse. Como aquel que milita para alguien, se ejercita en esa milicia. 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de la fe. Ahí está clarísimo. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Hay una buena batalla de la fe? Sí, ¿verdad? Bueno, peleémosla. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es una pelea, hay una guerra, hay una pelea, hay algo con lo que nosotros estamos luchando. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Correcto. Ahora a punto o casi ya de él terminar su vida, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es interesante que cuando Pablo le explica a Timoteo esto, estando en Éfeso, usa también la misma ilustración para sí mismo. ¿Dónde más usó estas 2 ilustraciones? De batalla y de carrera y de competencia. Pablo, ¿dónde lo usó? ¿Dónde lo usó? En Efesios 6 hay una armadura, no es esa. Ajá, no es ese. Pablo en otro lugar usó el ejemplo para describir lo que estamos hablando. Usó el ejemplo también, la ilustración de una batalla, de una carrera, de una pelea y de una competencia. ¿Dónde fue? En Filipenses 3 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. No. Primera de Corintios 9, 24, 27. ¿Estaban aquí? Claro, eso es una competencia, es una carrera, y habla que golpea su cuerpo. Yo peleo, y aquí está diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿qué tiene en mente Pablo con respecto a esa pelea y a esa carrera? Implica que guardemos la fe. ¿Y la fe se guarda cómo? Creyendo, como decía Joanny, creyendo que Jesús nos santifica y que nosotros creemos en eso, y por cuanto lo creemos, caminamos en santidad. Asumimos para nosotros ese imperativo, ser santos a través de la fe, y podemos ser santos a través de la fe, creyendo. El pecado que yo le cité a Joanny fue precisamente la incredulidad, ¿recuerdan? Fuiste incrédula, no creíste lo que Dios hizo y podía estar haciendo en ti. De la misma manera, nosotros podemos caer, pero en contraste, Pablo, ¿qué hizo? Él sí se aferró a lo que Cristo hizo por él y la ayuda que Cristo le ofrecía a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y por lo tanto se
se consiguió o se consideró como alguien victorioso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Se me está yendo el tiempo, pero fíjense. Okay. Esta porción es bien interesante, porque si seguimos metiéndole el ojo, vamos a leerlo del 6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él dice entonces, he peleado la buena batalla, él ha estado en la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿me está guardada qué? La corona de justicia. ¿Qué es lo que se iba a ganar él en 1 Corintios 9? Una corona, ¿verdad? En ese caso, antes se coronaba a la gente, literalmente, y él usa un buen ejemplo acertado para decir que también recibirá una corona en el reino de los cielos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, Pablo está diciendo, no que él fue santo en su totalidad en esta vida, no que nunca pecó mientras estuvo en este cuerpo. Pablo está diciendo que fue librado del poder del pecado y que luchó, peleó, corrió, luchó hasta ser sacrificado. Eso implica en el creyente que mientras usted se mantenga luchando, mientras usted se mantenga corriendo, sin darle el dominio al pecado, sin que el pecado cobre dominio en usted, usted va a asegurar una corona. Porque precisamente eso es lo que hace el creyente. No que sea santificado en su totalidad ahora, sino que va a luchar hasta el fin, para que Jesús sea el que nos dé la corona de justicia que solamente Él pudo lograr. Mientras tanto yo vivo como tal. El punto es que no nos cansamos. Y mientras otros en el mundo están diciendo, no te canses, sigue adelante, levántate, Dios tiene algo glorioso para ti, y puedes obtener la victoria, puedes obtener la casa, el carro, el título, el marido, el tipo, la mujer que tú quieras. Pablo se refiere aquí, cuando dice, no te canses, pelea, pero es por tu santidad, por apartarte del pecado, por ser fiel a Dios, aunque eso implique el sacrificio que está a punto de él de ser sometido. Él estaba a punto de ser sacrificado. Así que pelea. Ay, ¿cuándo me vas a dar la victoria? Me ha pasado mucho, me ha pasado a mí y lo he escuchado de otros. Señor, pero ¿hasta cuándo esto? Chamo, esto está como tú un espíritu maligno. Señor, ¿hasta cuándo esto? No le ha pasado, Señor, ¿hasta cuándo lucho con esto? Volví a caer en esto. ¿Cuándo voy a recibir? ¿Cuándo voy a vencer por completo? Cuando sea sacrificado, mira. Cuando estés con tu Señor. Mientras tanto pelea. Mientras tanto batalla. Mientras tanto desgástate, porque eso nos desarraiga. Si usted pudiese ser santo y perfecto en esta tierra, usted se siembra aquí, ¿oye? Se siembra aquí. Pero como no podemos y lo anhelamos, ponemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Y allá debe estar nuestra mirada. Así que peleemos, luchemos, descansando en el Señor, en su gracia, en lo que ya hizo por nosotros, pero entreguémonos en adoración en aquella batalla y en aquella carrera. ¿Ok? Así que dice Pablo que a él, que no solamente a él se le dará esa corona. ¿Saben a quién más se le dará? ¿A quién más se le dará? A todos los que aman su venida. ¿Qué estamos hablando? De que no quiere que pongamos nuestra mirada aquí, sino que pongamos nuestra mirada allá para recibir nuestra corona. Los que aman su venida. Pregunto, mi amado hermano, y evalúese, piense, en este momento, y cuando esté en su casa haga una reflexión profunda acerca de esto, se lo ruego, por favor, se lo ruego.
¿Usted, mi amado hermano, ama la venida del Señor? Voy a esperar que se sienten para preguntárselo también a ellos, porque es fácil la pregunta. Ya te vi, Fidel, ya te doy la oportunidad, ya va. Hermanos, atención aquí todos, viéndome a mí, por favor. Quiero preguntarles, por favor, ¿ustedes aman la venida del Señor? ¿Aman la venida del Señor? ¿Saben lo que eso implica, que ame la venida del Señor? Es que va a tener una vida de pelea y de carrera, de competencia, como la tuvo Pablo. Así seamos sacrificados. ¿Ok? Así seamos sacrificados. Una vida de creer, de fe en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Le tengo una mala noticia. Si usted se encuentra que solamente dijo amén porque es lo normal que un cristiano hace, decir amén a cuando hay algo bonito, algo bueno, algo correcto, y no está sucediendo eso en su corazón, y no ha tenido una reflexión profunda de lo que implica la venida del Señor, y por lo tanto no lo ama y está diciendo amén en vano, ore al Señor y dígale: Señor, ayúdame a ver lo que implica tu venida. Yo te amo, yo amo verte, yo amo estar contigo allá, o amo estar aquí complaciéndome lo que quiero complacerme aquí. Señor, yo quiero desastrarme del cuerpo del pecado como tú quieres que yo lo haga. Anhelo ese cuerpo incorruptible, estoy hastiado de mi pecado. Amo tu venida porque sé lo que implica. Implica un cuerpo incorruptible, implica justicia, implica que te veré, implica que tus promesas serán cumplidas por completo. Piensa en eso. No solamente un amén superficial, desde tu corazón, desde tu mente, ¿amas la venida del Señor? Eso va a marcar una diferencia. Como Pablo lo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Por implicación, esa corona de justicia no se le dará a los que no aman su venida. Por eso que debe ser una evaluación profunda. Si su mirada está aquí en la tierra o está allá en el cielo. ¿Sí? Termino. Voy a darle un chance más a esta clase. No corre. Bueno, no quiere que termine, está bien. Se lo voy a dar entonces. La última pregunta que yo tenía era: ¿entre quiénes es la guerra en la santificación? Según el párrafo. Entre la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sabe que yo conozco unos hermanos que por estar dando la percepción y la interpretación correcta de esta doctrina fueron sacados de una iglesia por allá? Se pusieron a estar peleando, ¿sí? Y ahora lo ve por aquí, no, hombre, ahora lo expulsaron de esa iglesia. Por esto, no le voy a decir quiénes son para que ellos mismos le explique quiénes son. Pero precisamente, hablando del cristiano como, que es lo común, y el cristiano espiritual, ellos dijeron: las cosas no son así, y estaban explicando esta afirmación correctamente, y por hacerlo, fueron sacrificados como Pablo. Fueron expuestos y expulsados, pero gloria a Dios que fue por eso, y no fue por permanecer en algún pecado, sino por la verdad. Y la lucha, la carne lucha contra el pecado y el espíritu contra la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gracias. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales, hay pasiones. Coincide Pablo y Pedro en ambas cosas, pasiones, deseos, que combaten. Eso quiere decir que muchas veces
nosotros sabemos que lo más importante para nuestra vida es depender del Señor y preferirle, apelar a las Escrituras, orar, pero no queremos hacerlo. ¿Les pasa? Si no les pasa, tiene cuerpo incorruptible. Porque hay una pasión, hay un deseo que combate, ¿ok? Siendo así, me acuerdo palabras, bueno, en algunas conversaciones, creo que a Henry también le ha pasado, donde nuestros hijos nos dicen, papá, no quiero orar. Y cualquiera le respondería, bueno, muchacho mundano, ¿qué te pasa a ti? Tienes que orar, ¿qué te pasa a ti? Pero si nosotros somos consistentes, la verdad es que nosotros muchas veces no queremos orar. Y si nos persuadimos a nosotros por medio del Evangelio, debemos decirle entonces a nuestros hijos, sí, hijo, sí, hija, yo también muchas veces no quiero orar, no quiero obedecer a Dios, pero lo mejor que podemos hacer por nuestra alma, y como Dios es digno, es obedecerle a Él, aunque no querramos. Él es digno de nuestra obediencia. Y nosotros llevamos cautivo, vencemos, luchamos contra esas pasiones que nos alejan de Dios y preferimos a Dios. Porque ahora sabemos lo que implica preferir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Sabemos la dignidad, la gloria de Dios se nos ha hecho manifiesta en la faz de Jesucristo. Y eso, aunque no querramos caminar hacia ella, nos cautiva igual. Y decimos, Señor, ayúdame a querer, ayúdame a desear. Muchos cristianos han desistido de su carrera porque sus emociones no están cautivadas absolutamente por el Evangelio o por Dios. Pero hay una lucha, hay una guerra irreconciliable. El Espíritu nos dice, acércate a Dios. Pero nuestro cuerpo mortal, ¿qué nos dice? No te acerques a Dios. Pero eso no implica que nosotros nos vamos a dejar vencer, porque ya Cristo venció el pecado. Si Cristo venció el dominio del pecado en nosotros, implica necesariamente que podemos nosotros preferir a Dios si es un deseo lícito, aunque a veces no lo deseemos. Hago lo que tú me dices que yo haga, mi Señor, porque eres mi Señor. Y soy tu esclavo y te prefiero a ti. Aunque mi carne me diga otra cosa. Pero tú, desde ese punto de vista, mi amado hermano, todos los cristianos son espirituales. No hay cristianos carnales. Porque todos los cristianos fueron comprados por Cristo, se venció el dominio de la carne y del pecado en nosotros y ya somos libres para obedecer a Dios. De manera que ya no nos domina el pecado, podemos vencerlo en Cristo, porque fuimos muertos con Él y Él murió el pecado y fuimos resucitados con Él. Hemos vencido en Cristo. Que tus pasiones, que tus emociones no sigan controlando tu vida. El fruto del Espíritu es templanza, dominio propio. En ese sentido, mi amado hermano, vas a desear hacer cosas malas porque estás en este cuerpo. Pero Cristo es más poderoso que cualquier deseo pecaminoso que usted tenga. Y puede vencerlo por medio del Espíritu, a la luz de su palabra. Confiando en sus promesas. No quiero, pero debo. Pero ahora usted entiende que debe porque fue comprado. Otros no entienden que deben. ¿Por qué lo voy a hacer? Dicen algunos. Pero nosotros sí sabemos por qué, ¿verdad? Sí sabemos por qué. Termino. Martín Lutero, hablando de los pensamientos que están muy relacionados con las pasiones y las emociones, dice, nosotros no podemos dejar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí, ¿qué sí podemos evitar? Que hagan un nido. Usted no puede evitar que venga un pensamiento o que esté inclinado al mal en esta tierra. Pero sí puede evitar que eso lo domine. Y que haga una casa en su corazón. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos diste en el Evangelio. Gracias por la santidad que nos diste, que ahora hizo un cambio en nosotros para que podamos caminar en santidad. Nuestra santidad progresiva comienza en la santidad que ya tú lograste para nosotros, Cristo, y te lo agradecemos. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta, las verdades claras en nuestra cabeza para que podamos luchar eficazmente contra el pecado, que no nos dejemos vencer. Que el mentiroso, que el engañador no nos venza con sus artimañas, tergiversando las verdades tuyas, Señor.
sino que el Espíritu Santo nos recuerde siempre aquellas verdades para caminar en santidad y que prefiramos creerte a ti, que la incredulidad no nos gane. Ayúdanos, Señor. Mira que somos débiles. Como decía Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús, quien nos librará de este cuerpo de muerte en la resurrección, pero que también ya nos libró del dominio de este cuerpo de muerte en el ahora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a tu iglesia. Amén.